Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. Como tema central, abordaremos el despido por apropiación de bienes o servicios del empleador. Como noticia laboral del Perú, comentaremos un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, que habilita a los empleadores a iniciar procesos de daños y perjuicios en contra de sus trabajadores, aun cuando mantengan vínculo laboral vigente. Y, finalmente, como noticia internacional, comentaremos una propuesta legislativa italiana que promueve el otorgamiento de una licencia laboral para el cuidado de mascotas que se encuentren enfermas. En este capítulo, abordaremos como tema central el despido por falta grave, consistente en la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentren bajo su custodia, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor. En primer término, cuando hablamos de la falta grave de apropiación consumada, nos referimos a que el trabajador ha hecho suyo el bien o se ha aprovechado del servicio. En cambio, en la apropiación frustrada, el trabajador ha intentado hacer suyo del bien o tomar provecho del servicio, pero no lo logró. En ambos supuestos se exterioriza una falta de honradez por parte del trabajador, que hace irrazonable la continuidad del vínculo laboral. Además, como la propia normativa lo señala, para que se configure esta falta grave, no importa el valor del bien o del servicio. En esa misma línea, la Corte Suprema ha emitido recientes pronunciamientos en los que ha enfatizado que esta falta grave está vinculada principal y directamente con la buena fe laboral y la confianza que sostiene la relación laboral, y que el valor del bien pasa a un plano secundario. En consecuencia, en tanto esta falta vulnera la buena fe y la confianza depositada en el trabajador, hace insostenible la continuidad del vínculo laboral. Respecto a esta falta grave, tampoco debe perderse de vista que una devolución posterior del bien no elimina la gravedad de la conducta, puesto que la normativa laboral sanciona incluso la apropiación frustrada. Entonces queda claro que la gravedad de esta falta no está solo en la pérdida final del bien, sino en la conducta desplegada por el trabajador para lograr dicho objetivo, ya sea que se logre su finalidad o no. En segundo término, es importante tener en claro que la configuración de esta falta es independiente de la connotación que dicha conducta tenga en la vía civil o penal. De ahí que su configuración y posterior sanción no está supeditada a ninguna acción judicial en otra vía. Y, en tercer término, como toda falta grave, para aplicar la sanción de despido, debe observarse y aplicarse previamente el procedimiento correspondiente, con las garantías de ley. Para mayor detalle respecto a este punto, te invitamos a escuchar nuestro capítulo 5 de faltas laborales. Como reflexión final, el despido por apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador o bienes bajo su custodia, con prescindencia de su valor, no protege solo el patrimonio de la empresa o el patrimonio que se encuentra bajo su custodia. Protege, sobre todo, la confianza mínima que hace posible la continuidad de toda relación laboral, y por eso, incluso cuando el bien involucrado sea de escaso valor, se configura esta falta. ¿En tu organización han enfrentado alguna situación que podría configurar esta falta disciplinaria? ¿Realizaron la investigación e iniciaron el procedimiento disciplinario o cómo afrontaron dicha situación? La noticia laboral del Perú se refiere a una reciente sentencia de la Corte Suprema, en la que se precisa que el empleador puede demandar daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones contra aquellos trabajadores que aún mantienen vínculo laboral vigente o que cesaron por causas distintas al despido por falta grave, apartándose del criterio jurisprudencial de la Corte Suprema contenido en la casación 3226-2019 TACNA. En el caso bajo comentario, una empresa demandó a los trabajadores encargados de elaborar las liquidaciones de compensación por tiempo de servicios de los años 2003 al 2005, así como a los trabajadores encargados de visar y autorizar el pago de dichas liquidaciones. En tanto, en el cálculo de la CTS se incorporaron conceptos incorrectos, tales como vacaciones truncas o vacaciones no pagadas y no gozadas, generando un perjuicio económico por la suma total de 69.033.39 soles. En primera instancia, la demanda fue declarada infundada, pues se concluyó que los demandados habrían calculado correctamente la compensación por tiempo de servicios, toda vez que la remuneración vacacional sí formaba parte de la base de cálculo. Sin embargo, en segunda instancia, se revocó dicho pronunciamiento, declarándose fundada la demanda, toda vez que, al no ser computables las vacaciones truncas o no gozadas en el cálculo de la CTS, se verificó la falta de diligencia de los trabajadores demandados, que generó un perjuicio económico a la empresa.
El proceso llegó a la Corte Suprema, y luego de identificar que los trabajadores demandados eran los encargados de los cálculos de beneficios sociales y que erróneamente se habían incluido los conceptos de vacaciones truncas y no gozadas en los cálculos de CTS del 2003 a 2005, la Corte Suprema precisó que la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de obligaciones laborales se rige estrictamente por las disposiciones del Código Civil sobre la responsabilidad civil. Por esta razón, la Corte Suprema estimó que el empleador puede demandar daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones contra aquellos trabajadores que aún mantienen vínculo laboral vigente o que cesaron por causas distintas al despido por falta grave, al amparo del principio de buena fe en las relaciones laborales. Este pronunciamiento es relevante porque reafirma que, en el ámbito de relaciones laborales, el empleador puede exigir la reparación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento o ejecución negligente de las obligaciones laborales por parte de los trabajadores, incluso cuando el vínculo laboral se mantiene vigente o ha cesado por causas distintas al despido por falta grave, consolidando así la aplicación supletoria de las normas de responsabilidad civil bajo el principio de buena fe en las relaciones laborales. La noticia laboral del extranjero proviene de Italia, en que se encuentra en debate un proyecto de modificación legislativa que propone el otorgamiento de una licencia a favor de los trabajadores por un periodo máximo de 3 días hábiles para el cuidado de sus mascotas en caso de enfermedad acreditada, colocándolo como el país pionero en este tipo de iniciativas normativas. Cabe comentar que esta propuesta normativa tiene antecedentes jurisprudenciales, pues en el año 2017 un tribunal italiano consideró que la sanción impuesta por un empleador a un trabajador por ausentarse para cuidar a su mascota enferma podía constituir una conducta contraria a las normas italianas de protección animal. Asimismo, de acuerdo con la justicia italiana, para el goce de esta licencia se debe acreditar en primer lugar la urgencia e imposibilidad de aplazamiento de la atención de la mascota. En segundo lugar, demostrar el estado de necesidad del animal, en el cual debe encontrarse en una condición que requiera asistencia inmediata. En tercer lugar, la imposibilidad de delegar la responsabilidad del cuidado a terceros. Y, finalmente, contar con la documentación veterinaria que certifique la condición de salud de la mascota. A partir de dicha sentencia, diversas empresas en Italia comenzaron a reconocer de forma progresiva este tipo de permisos dentro de sus políticas internas, anticipándose así a una eventual regulación estatal sobre la materia. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, síguenos en YouTube, Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Miranda y Amado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.